Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Muéstrame a alguien que se somete a Cristo y yo te mostraré a un guerrero espiritual. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes que cada mañana están atentos a escucharnos en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y el tema que compartiremos en esta oportunidad es la verdadera guerra espiritual. Y para resolver este interesante tema está con nosotros, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, buenos días y coméntenos la razón de traer este tema y por qué lo llamó la verdadera guerra espiritual. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros amables oyentes que, los miércoles y los viernes se disponen a escucharnos. Para responderle a su pregunta del por qué le llamé la verdadera, sí, con ese calificativo, la verdadera guerra espiritual, la razón es muy sencilla, Oscar. Es que hay una falsa guerra espiritual que pulula en los ambientes cristianos, que pulula dentro de las iglesias. Hay una falsa confrontación de muchos cristianos contra un no sé qué. Desde luego ellos le llaman Satanás, espíritus malignos, demonios y demás. Y obviamente, ¿no? De una vez lo decimos, creemos que hay una guerra espiritual. Sabemos por la palabra que el cristiano tiene tal confrontación con las huestes espirituales de maldad, como lo menciona el apóstol Pablo, pero no de la manera que nos han querido mostrar los predicadores, entre comillas, expertos en guerra espiritual. Hay unos pasajes bíblicos que mencionan la guerra espiritual, donde nosotros la vemos a Cristo que expulsa demonios, a los apóstoles que expulsan demonios, pero no vemos nada de lo que hoy día se escribe, se dice, se manifiesta con respecto a la guerra espiritual. Por eso este tema. Esto quiere decir que a mucho de lo que se llama la guerra espiritual en la actualidad, en verdad no lo es. Así es, Oscar. Mucho de lo que comúnmente se denomina guerra espiritual en verdad es un distractor del mismo maligno para que la iglesia pierda la auténtica guerra espiritual. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. De eso está hablando el apóstol Pablo, pero uno no ve lo que hoy día se ve. Uno no ve en la Biblia que, por ejemplo, un grupo de creyentes subieran a una montaña y desde allí oraran y reprendieran los espíritus malignos de su ciudad. Pues yo eso nunca lo he visto en las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando se les pregunta a estas personas qué estaban haciendo, ellos afirman guerra espiritual, estamos haciendo guerra espiritual. Otro grupo de creyentes pues rondan orando y declarando juicios en contra de las tinieblas en determinadas calles de la ciudad, donde hay prostíbulos, donde hay cantinas, donde hay casinos. Y si también a ellos les preguntáramos qué es lo que hacen, ellos contestarán con cierto aire de triunfo: estamos haciendo guerra espiritual. Otros creyentes se suben a una avioneta y desde los aires vociferan a los demonios que suelten a la ciudad y que dejen de ejercer su influencia, quizás hasta riegan aceite. Y si les preguntamos a estos cristianos qué están haciendo, ellos sin vacilar nos van a decir: estamos haciendo guerra espiritual. Los creyentes de pronto reunidos en un culto dominical gritan a voz en cuello: Satanás, te atamos, te reprendemos, te echamos fuera, no tienes autoridad alguna sobre nuestra ciudad, este territorio es nuestro en el nombre del Señor. Estos hermanos pues también creen que han hecho guerra espiritual. Oscar y estimados oyentes, no encontramos que estas prácticas estén en las Sagradas Escrituras, y yo sé que esto puede sonar de alguna manera chocante a los oídos de algunos oyentes, pero aunque son usuales estas prácticas en el mundo cristiano, realmente no se ve en las Sagradas Escrituras. Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo, Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué hacerlo nosotros? Esto que usted menciona
pues se da en el ámbito cristiano en las últimas décadas, digámoslo así. Pero ¿qué hacen los no cristianos también que tienen cierta relación con la guerra espiritual? Bueno, sí, por su parte los no cristianos creen que poniendo la mata de sábila detrás de la puerta, de pronto cargando ciertas estampitas, portando contras, yendo al rezandero, cargando crucifijos, haciendo riegos con agua bendita, etcétera. Entonces ellos creen que haciendo eso van a lograr que el maligno no los toque a ellos, o que el mal no llegue a sus vidas, a sus familias, ni a sus negocios. Ellos pues no dicen que están haciendo guerra espiritual, pues ellos no conocen el término, ¿no? Pero en su pensamiento ellos creen que están luchando en contra de las tinieblas. Por lo que se puede apreciar, hay mucha confusión sobre lo que es la verdadera guerra espiritual. ¿Qué ha generado todo esto? Esto ha ocasionado pues estragos tanto en cristianos como en los que no son cristianos. Muchos cristianos en la actualidad han caído en prácticas ridículas y algunos hasta ocultas, ¿no? Que pues no les hacen ni cosquillas al reino de las tinieblas. Adicionalmente, Oscar, algunos líderes solapadamente han metido a la iglesia, como lo mencionaba anteriormente, prácticas ocultistas que están arrastrando a muchos hacia el error. Yo no me imaginé que ahora haya que pañuelos ungidos, que el aceite de la unción, comparándolo con el aceite de la unción del Antiguo Testamento, cosas como esas, cosas extrañas al texto bíblico, que uno no lo encuentra en la palabra de Dios. Con toda esta pertinente aclaración, creo yo que sobre lo que es la guerra espiritual, entonces veamos cómo define usted la guerra espiritual. La guerra espiritual, sin más ni más, es una confrontación entre el reino de las tinieblas y quienes se han sometido al reino de la luz. Es por esto que quien no sea cristiano no puede ni siquiera decir que está haciendo guerra espiritual, porque esa persona pues pertenece al reino de las tinieblas. Ahora, la confrontación espiritual busca por parte de Satanás que el seguidor de Jesús principalmente abandone las filas del reino de la luz. O sea, lo que busca es hacer retroceder al discípulo del Señor. También busca el reino de las tinieblas que vuelva a las filas del reino de las tinieblas, desde luego, y también busca neutralizar al cristiano en la misión de anunciar el reino de Dios. Ahora se habla más de guerra espiritual que de que Jesucristo murió en la cruz, ¿no? De que murió por nuestros pecados. La guerra espiritual nada tiene que ver con gritar, nada tiene que ver con zapatear o declarar o hacer cualquier otra cosa para que Satanás y sus demonios retrocedan. La guerra espiritual tiene que ver con determinar si nos vamos a someter o no a la voluntad de Dios para que Él reciba gloria. Cualquier otra guerra, por más que se llame espiritual, pues es falsa, es ridícula y está aliada con las mismas tinieblas. Amigo que nos escucha, ¿quiere conocer lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual? ¿Desea aprender el papel que como hijos de la luz desempeñamos en nuestra lucha contra las tinieblas? No se pierdan los principios de la palabra de Dios que vamos a ver hoy y el próximo viernes, a fin de salir victoriosos en la verdadera guerra espiritual. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pues Ángelo, ¿cuál es el primer principio para salir victoriosos en la verdadera guerra espiritual? Tenemos que tomar una decisión, por eso el primer principio es este: decida a quién va a seguir, y desde luego decida seguir a Dios, ¿no? Pero hay que saber que hay esa puja, ¿no? Entre si yo voy a someterme a Dios o si voy a ceder y voy a someterme al reino de las tinieblas. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Estimado amigo, la lucha espiritual que libramos es una decisión entre si adoraremos a Dios o no. Si vamos a adorar al Dios verdadero o no lo vamos a hacer. Usted no puede librar la guerra espiritual si en su corazón está la indecisión, como en el pueblo de Israel, si va a seguir al Señor o no. De hecho, quien está librando la guerra espiritual en este pasaje no es Israel, sino el profeta Elías. No es el pueblo. El profeta Elías es el que está librando la batalla espiritual. Él es el que está desenmascarando el falso poder de Baal y sus profetas para que Israel se vuelva al Señor. Permítame les ilustro la confrontación entre el reino de las tinieblas y el de la luz en este pasaje.
El profeta Elías, que es un profeta de Dios, desafió a los profetas de Baal, que eran 450, y más 400 de Astarte, entonces eran como unos 850. Así que tenemos, vamos a suponer, es como si tuviésemos a un pastor de sana doctrina combatiendo a 850 satanistas. Todo esto lo hizo Elías porque Dios se lo había ordenado. Dios mismo impidió que Satanás y los demonios contestaran con fuego, porque ese era el reto. Pues el Señor tenía la capacidad de detener a Satanás para que él no hiciera esto. Pero como esto había sido idea de Dios, pues el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Todo esto se gestó por iniciativa de Dios, nunca fue por iniciativa de Elías, fue Dios quien le mandó a hacer todo esto. ¿Para qué? Para que Israel tomara una decisión. ¿Por qué Israel adoraba a Baal y a Será y también los pueblos vecinos? Bueno, los agricultores y ganaderos cananeos creían que el participar en ciertos rituales durante las fiestas religiosas estimulaba a los dioses según el modelo representado en sus fiestas, y esto era necesario para tener cosechas y rebaños productivos durante el nuevo año, así como para alejar plagas y demás. Entonces lo que hacían los pueblos cananeos era tener relaciones sexuales en honor a sus dioses, porque esto era símbolo de productividad. Si ellos, ese era el pensamiento de los pueblos cananeos, y también infiltró al pensamiento de Israel, si ellos tenían ese tipo de relaciones, hacía que los dioses entonces bendijeran a tales pueblos con fertilidad, enviaba lluvias, hacía que las cosechas fueran productivas y demás. En ese contexto es que está pasando esta situación de Elías y los profetas de Baal. Allí donde se da también lo que se llama la prostitución sagrada. Habían sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución para traer la bendición de sus dioses sobre la tierra. Así es, entonces ahí es donde aparece el profeta Elías, ¿no? ¿Qué es lo que hace el profeta Elías? Se lo voy a leer, primer libro de Reyes 18:36 al 37. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Al ver el sacrificio consumido por el fuego, entonces Israel reaccionó y se postró en señal de adoración, y junto con Elías pues mataron a los falsos profetas de Baal y Acera. Permítame, les hago la misma pregunta que le hizo el profeta Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Al igual que Israel, son muchos los cristianos que creen que su bendición, su alegría, su prosperidad están en otros dioses, ¿no? En otros ídolos, pero no en el Dios verdadero. Para muchos su Baal y su Aserá es el trabajo, la familia, la diversión, la adicción o el dinero. Porque dice que el trabajo, la familia, la diversión, la adicción y hasta el dinero son los Baales y Aserás o Astartés de nuestra época. Mire, Oscar, todo aquello que usurpe el lugar que solo le corresponde a Dios es un ídolo en nuestra vida y debemos derribarlo. Y digo que estos ídolos son los Baales y Astartés de ahora porque les hacen creer a la gente que les pueden dar felicidad y satisfacción. Estamos en el día 1020 AM de Radio Primavera, hoy en Vidas con Propósito, la verdadera guerra espiritual. Pastor Ángel, en el segmento anterior usted hablaba de que tenemos hoy muchos Baales, muchos Astarte, y entre esos mencionaba uno de los ídolos que tenemos hoy nosotros, con la sociedad moderna, como es el trabajo. ¿Por qué el trabajo es un ídolo? Bueno, aclaremos, el trabajo en sí mismo no es un ídolo. El trabajo es el medio por el cual Dios nos bendice. Bueno, y tampoco son los pactos, ¿no? Para aclarar, ¿no? Es el trabajo el medio por el cual Dios nos bendice. Pero se convierte en ídolo cuando le damos el primer lugar en nuestra vida y relegamos a Dios o a su reino a un segundo plano después de él. Por ejemplo, voy a compartir un WhatsApp que me llegó en estos días y que se titula así: diferencia entre ir a tu trabajo e ir a la iglesia a adorar al Señor. Y lo menciono porque
a veces nosotros le damos cosas al trabajo que no estamos dispuestos a darle a Dios, y eso ya refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos dirigimos al trabajo? Bien vestido, por lo general perfumado, vamos todos los días, 5 o 6 días a la semana, llegamos temprano, hasta varios minutos antes. Si tenemos gripa, vamos. Si tenemos fiebre, vamos. Si está lloviendo, igual vamos. Si hace calor, vamos. Si estamos deprimidos, vamos al trabajo. Si hemos peleado con nuestro cónyuge, vamos. Si peleamos con nuestros hijos, vamos al trabajo. Si no hay dinero para el pasaje, nos la ingeniamos. Vamos al trabajo, ya sea en bicicleta, en moto, a dedo, como sea. Si tenemos un compromiso, entonces lo hacemos después del horario de trabajo. Y si da nuestra novela preferida o nuestro programa preferido, igual nosotros vamos al trabajo y después de pronto miramos cómo nos ponemos al día en nuestro programa favorito. Y ahora con la iglesia. Ahora con la iglesia. ¿Cómo es la actitud del cristiano promedio cuando es la iglesia? Entonces, para la iglesia nos ponemos lo que encontramos, cualquier cosa, porque es que Dios mira el corazón. Sí, perfumado no tanto, bueno, de pronto sí. De 2 cultos quizás vamos a 1, y a la verdad no hay ningún problema si faltamos. Algunos se congregan cada 15 días, otros no tienen problema de faltar 2 y hasta 3 cultos en el mes. Esa es la actitud de los cristianos modernos. Llegamos hasta 40 minutos tarde y nos da igual. Si tenemos gripa, pues no vamos. Si tenemos fiebre, nos vamos, pero para la cama. Si está lloviendo, pues es una muy buena excusa para no ir. Si está haciendo calor, entonces llegamos tarde, casi al terminar la alabanza. Si estamos deprimidos, pues no tenemos aliento para ir. Si hemos peleado con nuestro cónyuge, no vamos. Si hemos peleado con nuestros hijos, tampoco vamos. Si tenemos un compromiso, entonces la iglesia y el Señor pueden esperar, porque el Señor entiende. Si dan nuestra novela o nuestro programa favorito, o si juega la selección Colombia, entonces no hay problema en no ir, porque el Señor entiende mis gustos y mis anhelos. Usted mencionó que, bueno, además del trabajo, la familia también en ciertos casos puede convertirse en nuestro ídolo. Esto puede causar cierto rechazo a nuestros oyentes, pues casi nadie rinde adoración a la familia. ¿En qué situaciones la familia reemplaza el lugar que solo le corresponde a Dios? Gracias por la pregunta, Oscar, porque nos permite dar mayor claridad a nuestros oyentes. En ningún momento queremos satanizar a la familia, ya que la familia es invención de Dios mismo, ¿no? Y el Señor nos ordena a amar y a sacrificarnos por nuestra familia. Por ejemplo, Pablo decía en 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá vemos el alto valor que tiene la Biblia para con la familia. Así que en ningún momento nosotros queremos decir que no debamos amar profundamente a nuestros seres queridos. Pero permítanme hacer un pero, ¿sí? Cuando Dios o su reino se entrecruzan con la familia, con cosas de la familia, pues el Señor nos ordena que le demos prioridad a Él o a su reino. Y el ejemplo más clásico que encuentro es este. Nosotros debemos acompañar a nuestros familiares en aquellos eventos que son importantes para ellos, como matrimonios, grados, 15 años, quizás baby showers, cualquier evento de celebración. Es correcto que nosotros como cristianos estemos en esos momentos especiales acompañando y haciéndoles sentir muy bien y muy importantes a nuestros familiares. Pero si esto se llegara a cruzar con un culto al Señor o con una actividad de servicio de la iglesia, ¿cuál sería la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos inclinemos por el culto o por el servicio. Algunos cristianos sencillamente no entienden esto. Para algunos cristianos esto es fanatismo, ese pastor es anticuado, pero es lo que yo veo en el panorama bíblico. Pero también, Pastor Andrés, se debe a que algunos no valoran la iglesia, no lo ven como parte del reino de Dios. Así es, y eso significa que, y esos que dicen eso son buenos para echar fuera a Satanás y para zapatear y demás, pero no son tan buenos al decidirse en darle prioridad a Dios y a la iglesia. ¿Hay algún texto bíblico que respalde esto que usted está diciendo? Por supuesto. Vamos a ver cómo era la actitud de Jesús, que es nuestro modelo de vida. Mateo 12, 46, 50, dice así: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos.
se quedaron afuera y deseaban hablar con él. ¿Quiénes están afuera? La familia de Jesús. La familia de Jesús, ¿cierto? Y él está hablándole a la multitud, al parecer, en una casa, ¿no? Versículo 47. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Versículo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces rápidamente explico el pasaje, porque aquí es de donde se desprende lo que acabamos de decir, de que siempre tiene prioridad Dios y su reino antes que la familia. Jesús está enseñando la palabra de Dios. Dentro de los que están en la casa, no todos son seguidores de él, no todos son sus discípulos. Le llaman a Jesús porque su familia está afuera y Jesús dice, ¿quién es mi familia? Mi familia son mis discípulos, porque él señaló a los discípulos, no señaló a la multitud. Es que ahí debería estar la familia. En ese momento, cuando sucede este suceso, la familia de Jesús todavía no cree en él como el Salvador, como el Señor. Entonces vea que hasta el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de que cuando se entrecruza el hacer la voluntad de Dios, el darle la prioridad a Dios con alguna cosa de la familia, Dios quiere que le demos prioridad a Él. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ya vimos el primer principio de la verdadera guerra espiritual. Decida a quién va a seguir. Aquí analizamos que la verdadera guerra espiritual es una lucha a quién le daremos la prioridad de nuestra vida, a quién rendiremos nuestra voluntad. Ángelo, ¿cuál es el segundo principio para salir victoriosos en la guerra espiritual? El segundo principio es: conozca las estrategias de Satanás. Y desde luego, en la Biblia, ¿no? No es leyendo los libros de los superungidos, no es leyendo toda esa cantidad, porque a veces a mí eso me preocupa. Ellos saben más de lo que la Biblia sabe, porque ellos conocen todos los movimientos, conocen nombres y apellidos de los demonios, conocen en dónde están ubicados. Eso es sospechoso, ¿no? ¿Por qué saben tanto? La Biblia menciona el reino de las tinieblas y menciona cómo opera lo necesario para el creyente, no más, ¿cierto? Yo debo saber de Satanás lo que la Biblia, que es la verdad, revela. No debe interesarme en saber más de eso. Segundo a los Corintios 2:11 dice el apóstol Pablo: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pablo sabía que el no perdonar era darle ventaja a Satanás. Por eso dice a los corintios que él decide perdonar para que el enemigo no se aproveche de ellos. Aquí hay una verdad que no debemos pasar por alto, Oscar y estimado oyente. Si ignoramos las artimañas de Satanás, él va a sacar ventaja de ello. Eso es un principio bíblico. Aquí hace referencia a la palabra artimañas o maquinaciones, como lo traduce la versión Reina Valera. La palabra artimañas o maquinaciones en el original es noema, y denota la idea de aplicar el pensamiento con un propósito. Es decir, Satanás, cada vez que nosotros le damos ventaja, pensará muy milimétricamente qué hará con eso para destruirnos, ¿sí? En esa ventaja que nosotros le abrimos. Satanás hace estrategias a partir de nuestros descuidos. El enemigo de nuestras almas va a enfocar su pensamiento para crear artimañas con el propósito de acabar con nuestra fe. ¿Cuáles son esas artimañas o maquinaciones que el enemigo fabrica en contra de los cristianos a partir de las ventajas que nosotros mismos le damos? Algunas de las estrategias más comunes de Satanás a partir de esas ventajas que nosotros le damos son: entonces, vamos a poner un ejemplo. La ventaja de la ira arroja la estrategia de la división. Cuando yo le doy esa ventaja al enemigo porque me airo, ¿cierto? Entonces la estrategia de Satanás es dividir, ya sea en una familia o en una iglesia. Si se le da ventaja de la ira a Satanás, entonces él va a sembrar división. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con el tema de la ira. Son muchos los cristianos que no le prestan atención a esta ventaja que le están dando al maligno, pero esos sí son buenos para declarar, decretar, echar afuera al maligno, pero vivan iracundos, y son personas iracundas. Efesios 4, 26, 27 dice: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
Así que, mi estimado oyente, no se permita mantenerse enojado con un miembro de su familia, de la iglesia, del trabajo o con cualquier otra persona. Usted no debe estar enojado. Esta es una gran ventaja que el enemigo no desaprovechará para minar su vida espiritual. En cuanto al conocimiento que usted hablaba, aquí en qué momento le damos ventaja al enemigo. Muy bien, la ventaja de la ignorancia, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy ignorante, cuando yo permanezco en ignorancia, le doy una ventaja. ¿Cuál es la estrategia que el enemigo va a utilizar? Pues va a sembrar error. Donde hay ignorancia bíblica, abundan las herejías. Satanás es especialista en introducir error en aquellas vidas y en aquellas iglesias que le dan muy poco valor al estudio y al conocimiento bíblico. Y se lo voy a leer. Primera los Corintios 6 del 9 al 10 dice, no saben, vea, si ve cómo arranca, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Reina Valera dice, no erréis. La ignorancia lleva al engaño. Así es. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es sorprendente que la iglesia corintia se hubiese dejado engañar creyendo que a pesar de que siguieran en el pecado serían salvos. Pablo tuvo que reconvenirles y les declaró enfáticamente, no se dejen engañar. Otro aspecto también que a veces nos afecta es el miedo, el temor. Sí, cuando nosotros le damos esa ventaja a Satanás de vivir atemorizados, entonces él levanta una estrategia y es la estrategia de la preocupación. El temor hace parte de nuestra naturaleza caída, así que madurez espiritual es ir desmontando todos los temores que como humanos nosotros tenemos. Cuando un cristiano insiste en sus temores, el enemigo le llenará de preocupación. Esto le roba la paz a cualquier creyente y le impedirá ser efectivo en la obra de Dios. Así que dice Lucas 12:29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Pastor Ángelo, veo que está muy interesante este tema y entonces invito para que el próximo viernes continuemos con la segunda parte de este tema, la verdadera guerra espiritual. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si desea comunicarse con nosotros, apreciado oyente, nos puede llamar a los teléfonos 316-404-3113, 316-404-3113 o al 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Así que recuerden, nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, aquí en Radio Primavera por el 1020 AM. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.